Y ahora sí vamos a Gálatas. Vamos a acabar el capítulo 5. Vamos a ver los versos del 24 al 26 de Gálatas 5. El sermón de hoy se llama la mortificación de la carne. La mortificación de la carne. Dice, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vamos a recapitular un poquito desde el verso 16, donde Pablo dice, anden por el Espíritu. Entonces ahí vimos que es un mandato, o sea, que es algo que tenemos que hacer, andar por el Espíritu. Y todos aquellos que han sido salvos, todos aquellos que han sido justificados, todos aquellos que han sido perdonados por Dios, la Biblia dice, hemos visto una y otra vez, que deben de producir fruto, o que esto debe manifestarse en su vida diaria, en su vida exterior. Y también obviamente los deseos. O sea, el cristiano ya tiene nuevos deseos del Espíritu, que quieren hacer lo que le agrada a Dios. Y estos se van a oponer constantemente, como acabamos de leer y como hemos visto, a los deseos de la carne. Es una lucha que ya empieza a tener el cristiano. Y la pregunta es, ¿y cómo sabemos si alguien anda con los deseos de la carne o anda por el deseo del Espíritu? Es lo que vimos las últimas 2 semanas. Ahí desde el verso 19 vimos las obras de la carne. Vimos que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, todos aquellos que vivan su vida con un patrón de este estilo. Y también vimos el fruto del Espíritu, estas 9 virtudes que si se manifiestan en una persona que profesa la fe, podemos estar seguros de que es salvo. Este pasaje en particular, el que vamos a ver hoy, nos va a enseñar de qué trata la santificación, porque consta de 2 partes y es lo que vamos a ver, y es lo que nos va a ayudar a crecer en nuestra santificación. Y pues el aspecto principal que vamos a ver hoy se le conoce como la mortificación de la carne, muchos lo usan como la mortificación del pecado, que es en esencia lo mismo. Hay una persona que se llama John Owen, ya murió hace mucho, escribió un libro que se llama La mortificación del pecado y nos deja como una buena introducción. Fíjense lo que dice. Dice, el pecado siempre aspira a lo peor. Cada vez que el pecado se levanta para tentarnos o seducirnos, nos conducirá al peor pecado de esa clase, si no fuera refrenado. Por ejemplo, si pudiera, cada pensamiento sucio o mirada lasciva terminaría en el adulterio. El pecado, tal como el sepulcro, nunca se sacia. Un aspecto principal de la naturaleza engañosa del pecado es la forma en que comienza con pequeñas demandas. Los primeros ataques y sugerencias del pecado son siempre muy modestos. Y si el pecado tiene éxito en su primer avance, entonces exigirá cada vez más, hasta que por fin, aquí es una cita, el mero hecho de mirar a una mujer hermosa bañándose termina en adulterio, maquinaciones malvadas y en el homicidio. ¿A qué está haciendo referencia aquí? Al rey David, exactamente. Dice, como el escritor de Hebreos nos advierte, no debemos permitir que el engaño del pecado nos endurezca. Es Hebreos 3:13. Si el pecado tiene éxito en sus primeros avances, entonces repetirá su ataque inicial hasta que el corazón se torne menos sensible al pecado y esté preparado para hundirse más en él. El corazón está siendo endurecido sin percatarse de ello, con el fin de que el pecado aumente sus demandas sin que la conciencia sea muy turbada. De este modo, el pecado progresará gradualmente, incrementando sus demandas pecaminosas. La única cosa que puede impedir que el pecado siga progresando es la continua mortificación de él. Aún los creyentes más santos en el mundo caerán en los peores pecados si abandonan este deber de mortificar el pecado. Es interesante, ¿verdad?, lo que dice. O sea, el pecado siempre inicia así con dame poquito. Hay una canción, está muy padre, no les invito a escucharla por el género, pero es un pájaro y es una serpiente que le dice, dame una pluma.
una canción que cuenta, o sea, que es un pájaro y llega una serpiente y le dice, dame una pluma y te traigo de comida. O sea, eso es solo una, o sea, no va a pasar nada. Ok, se la da. El día siguiente le dice, oye, dame 3 plumas. No, o sea, como 3 plumas. Sí, o sea, no las necesitas, o sea, no vas a necesitar nada porque yo te voy a traer la comida y todo, y así continúa y continúa hasta que un día llega la serpiente y dice, ¿sabes qué? Ya te fregaste, te voy a comer. Y cuando el pájaro quiere volar, ¿qué creen? No tiene ninguna pluma para hacerlo y es una imagen del pecado. Como que si uno empieza a ceder, al final de cuentas se va a encontrar como estos que practican las obras de la carne y al final y al cabo no heredarán el reino de Dios. Y es similar a esto que acaba de decir John Owen. Dice, y lo único que puede frenar esa progresión del pecado es la mortificación, es matarlo. Y es lo que encontramos en el verso 24, dice, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hay algo aquí interesante, primero que dice los que son de Cristo Jesús, y esa frase nos ayuda a entender más la santificación. Aquí dice que los cristianos, o sea, tienen un aspecto interesante y eso es que son de Cristo Jesús, o sea, le pertenecen. El cristiano, acuérdense que no vive para él mismo. En Gálatas 2:20 vimos que ya no vivo yo, dice Pablo, sino que Cristo vive en mí. O sea, el cristiano ya no vive para él mismo, ya eso quedó atrás, eso era en el pecado, o sea, vivir para uno mismo, satisfacer sus propios deseos, pero ahora uno le rinde la vida a Cristo y por eso le llamamos, en un sentido, amo, porque ya no somos de nosotros mismos, somos sus siervos, Él hace con nosotros como le place. Y entonces, si esto es cierto, pues ¿cómo voy a cometer el pecado si eso es lo que no le agrada a mi Señor, o sea, a mi amo? En Romanos 6:16 dice que ya sea que somos esclavos del pecado o esclavos de la justicia. O sea, siempre vamos a estar bajo un dueño, un amo. La persona sin Dios está esclavizada al pecado y nada más cumple sus demandas. Pero el que viene a Cristo se hace esclavo de la justicia, se hace esclavo de Él y empieza a cumplir nada más las demandas del Señor. Pero entonces hay de dos sopas nada más: o esclavos del pecado o esclavos de Cristo. Y ellos, dice, los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hay que mencionarlo aquí, el proceso de santificación, a diferencia de la elección, llamamiento, regeneración, justificación, aquí se diferencia de que el ser humano coopera. Pues ya el que ha sido elegido, transformado, regenerado, justificado, cuando entra la santificación es un aspecto donde él ya participa. Ya lo hemos visto las últimas semanas, empieza a producir el fruto de ¿qué? Del Espíritu. Acuérdense que no es fruto humano, es fruto del Espíritu, es una cooperación a santificación. Es parte de Dios, es parte nuestra. Y hoy vamos a ver que la santificación se compone prácticamente de dos pasos o de dos, es que no son pasos, o sea, consecutivos, son dos cosas que se dan al mismo tiempo, dos aspectos. El primero es el mortificar la carne. El mortificar la carne es una de las doctrinas más importantes de la Biblia y es una de las menos habladas, de las más ignoradas, de las más descuidadas. Pues es tan importante que sin esa doctrina no hay crecimiento espiritual. O sea, imagínense. O sea, recuerden que hemos visto que si somos cristianos debemos de producir, ¿qué? Vimos la semana pasada. Fruto. Necesitamos, acuérdense que dice Cristo, o sea, mis discípulos van a llevar fruto. Todo aquel que no da fruto, que es cortado y echado, o sea. Y para producir fruto, un aspecto importante es mortificar la carne. O sea, cuán importante no es aprender esto. Y a pesar de que no usemos esa palabra mucho, de mortificar la carne, es matar a la carne, es lo que significa. ¿Y por qué matarla? Si se fijan, es como una palabra así
fuerte, pero desde el verso 17, acuérdense que vimos que es una pelea, es una lucha la santificación. O sea, no es nada amigable esto de santificarnos, no es nada fácil. Al contrario, es algo que es increíblemente violento. Es algo muy violento, es algo que día a día está choque y choque los deseos del espíritu contra los deseos de la carne. Por lo tanto, cuando el espíritu viene a nosotros y toma prisionero a la carne, no nada más la deja ahí. La Biblia dice que el espíritu la mata, o sea, no queda nada de la carne. Eso es lo que viene a hacer el Espíritu Santo a nosotros. Y a la luz de este pasaje y de muchos otros, la carne muere de una manera en específico. ¿En cuál? Ahí viene en el versículo que acabamos de ver. La carne muere crucificada. Han crucificado a la carne. Respecto a esto, una persona que se llama John Stott comenta: el tomar la cruz fue una imagen viva del Señor para hablar de la autonegación. ¿Se acuerdan? El Señor Jesucristo cada vez decía: tomen su cruz y síganme. El que no tome su cruz no es digno de ser llamado discípulo, etc. Dice: cada seguidor de Cristo debe de comportarse como un criminal condenado y cargar su cruz hasta el lugar de la ejecución. Ahora Pablo toma esta metáfora a su conclusión lógica. Si se fijan, el Señor Jesús nada más habló sobre el tomar su cruz y seguirlo. Pero Pablo se va a la conclusión lógica de tomar la cruz y seguirlo. Dice: no debemos simplemente tomar nuestra cruz y caminar con ella, sino que debemos de ver la ejecución llevándose a cabo. Tenemos que realmente tomar la carne, nuestro rebelde yo, y crucificarlo en esa cruz. Acuérdense, el Señor Jesucristo cada vez que hablaba de eso era la autonegación, ¿verdad? Tome su cruz y sígame. Pero aquí Pablo nos dice que sí, o sea, hay que tomarla de tal manera que hay que llegar al lugar de la ejecución, poner la cruz y ejecutarla ahí. Es lo que debemos de hacer. Y cuando meditamos sobre esto, es muy apropiado que a la carne se le diga que la tenemos que crucificar. Vamos a ver varios puntos por qué. La crucifixión era una manera humillante de morir. O sea, la crucifixión, el ser crucificado, nada más estaba reservado para ciertas personas. O sea, no eran crucificados todas las personas o cualquier tipo de personas. A la cruz iban los más duros criminales, o sea, los más viles. Iban los traidores y los asesinos. O sea, en otras palabras, iba la escoria de la sociedad, quedaba en una cruz. Por tanto, o sea, cada vez que había alguien crucificado era muy humillante. O sea, todo el mundo sabía que esa persona era la basura de la sociedad. Y cuando vamos a la carne, nuestra naturaleza pecaminosa, pues ese es lo más humillante que nosotros tenemos para con Dios. O sea, nuestra naturaleza pecaminosa. O sea, ese yo que le dice no a Dios, ese yo que blasfema contra Dios, ese yo que Dios dice no hagas esto, y ese yo que dice yo quiero hacerlo y lo hace. O sea, es lo más humillante que tenemos, esa naturaleza tan rebelde, y eso es lo que queda en la cruz, esa naturaleza tan humillante que tenemos. Número 2, la crucifixión era una manera dolorosa de morir. O sea, es una de las creaciones humanas más es que no es letal, porque hay muchas cosas letales, pero o sea, lo que más ha hecho sufrir a una persona. O sea, es la tortura de las más graves, o la más grave que ha existido. No sé si sabían estos datos, pero la persona que moría en la cruz, ¿por qué moría? Moría de asfixia. No moría por golpes, no moría por el mero hecho de estar colgado, moría de asfixia. ¿Por qué? O sea, la pura postura en la que estaba les imposibilitaba el respirar, y lo que hacían era con sus pies clavados impulsarse hacia arriba para estar respirando. De hecho, cuando los soldados ya querían que se muriera una persona, lo que hacían era agarrar un marro o algo y le quebraban las rodillas o las piernas, de tal manera que la persona ya no podía estirarse y moría asfixiada. De la misma manera, la mortificación de la carne es demasiado dolorosa, es muy, muy dolorosa.
Y esto no es que sea dolorosa para nuestro cuerpo físico, como si tuviéramos que pegarnos para mortificar la carne, sino que lo es para el alma, esta mortificación. Y es muy doloroso porque es doloroso matar al pecado. O sea, nuestra naturaleza pecaminosa ama tanto al pecado que el empezar a matarlo y empezar a desprenderse de él nos empieza a costar mucho. Es por eso que es tan difícil y doloroso este proceso de mortificar a la carne. Por eso no es tan fácil. Por eso es difícil pelear contra nuestra naturaleza pecaminosa. Número 3, la crucifixión era una manera gradual de morir. Las víctimas de la crucifixión no morían en cuanto las colgaban, o sea, muchas duraban hasta días ahí colgadas. De la misma manera, pues el cristiano está llamado a matar a la carne, pero ¿de qué manera? ¿Total de un día para otro? No, hemos visto que esto es gradual y esto se acaba hasta que morimos. Y vimos que hasta que morimos, cuando morimos se acaba, se acaba la santificación para nuestra alma, pero se va a acabar para nuestro cuerpo hasta que el Señor regrese y nos dé cuerpos semejantes a los de Él. Entonces, día con día, es la mortificación de la carne, no acaba, es gradual, va muriendo poco a poco. Por lo tanto, no hay atajos, no hay caminos fáciles, no hay manera de matarla totalmente de un solo golpe, ¿no? Hay que estarnos santificando y matándola día con día. Por último, lo que queda decir de la crucifixión es que era final o era total. Nunca ha existido tal persona que se subió a una cruz y salió y se bajó de ella y volvió a caminar. No, todos los que se subieron a una cruz terminaban muertos. De hecho, de lo que se cercioraban, como ahorita dije, los soldados, era de bajar el cuerpo, el cadáver. Nunca bajaron una persona viva, jamás. O sea, esa era parte de su trabajo, bajar un muerto. Y si veían que nomás no, le quebraban las piernas. O como le pasó al Señor Jesucristo, le pasaban una lanza y ya, para que se muriera y ya lo bajaran. Y lo mismo sucede en la guerra espiritual. O sea, el Señor, acuérdense que estamos peleando junto al Señor, contra la carne, no estamos solos. Pero Dios no está peleando una batalla perdida. O sea, no es de que la carne, al fin y al cabo vaya a triunfar la carne. O sea, no estamos peleando en vano. La carne ha sufrido un golpe mortal en la cruz y por lo tanto, nada más queda verla morir. O sea, eso es lo que pasa con la carne. Por lo tanto, la pregunta no es si la carne va a morir, sino que la pregunta ¿cuál es? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a morir? Esa es la pregunta. Si vemos este versículo que dice que los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, vemos que se parece mucho a Gálatas 2:20. Porque en Gálatas 2:20 dice: con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si fijan, ahí tiene cierta similitud, pero hay grandes diferencias. En Gálatas 2:20, ¿qué es lo que se crucifica? Yo. Si con Cristo he sido crucificado. Pero aquí en el versículo que estamos viendo hoy, en Gálatas 5:24, lo que es crucificado, ¿qué es? Es la carne, con sus pasiones y deseos. ¿Y quién crucifica la carne? En este versículo. Fíjense bien, Gálatas 5:24, ¿quién es el que crucifica a la carne? Dice, pues los que son de Cristo Jesús, si están de acuerdo conmigo, ese es el sujeto. Los que son de Cristo Jesús, ¿quiénes son? Sí, ¿qué dice? Han crucificado. O sea, entonces, ¿quién es el que crucifica la carne? Nosotros. Esa es la gran diferencia también entre este versículo y el de Gálatas 2:20. Nosotros hemos sido los ejecutores de la carne. O sea, nosotros fuimos los que lo clavamos en la cruz y ahí la dejamos morir. Y si se fijan en qué tiempo está el verbo, está en pasado. ¿Y cuándo fue cuando crucificamos a la carne? Es una pregunta interesante. Y la respuesta es cuando vinimos a la fe en Cristo. Que cuando yo me arrepentí de mis pecados y puse mi fe y mi confianza en Cristo como mi Salvador, en ese momento
crucifiqué a la carne. Acuérdense que hemos sido unidos a Cristo en su vida, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Pero lo interesante es que la cruz de Cristo no solamente se convierte en su muerte en mi lugar, y no solamente se convierte en mi muerte para yo morir junto con Cristo, sino que se convierte en la muerte de quién también, del pecado y o de la carne. O sea, esto nos abre todavía más el panorama de qué pasó en la cruz. Acuérdense que nada más tenemos esta imagen de Hollywood, de Semana Santa, que ver al pobre Cristo morir ahí, pero acuérdense que hemos visto que esto tuvo consecuencias grandísimas, y una de ellas, la que estamos viendo hoy, es que cuando Cristo muere, significa que también estamos crucificando a la carne ahí. Pero ¿cuál es el problema en la vida práctica de esta doctrina? Que a veces parece que esa naturaleza pecaminosa a veces quiere salirse de la cruz. Parece que a veces está quitándose los clavos. Pero el problema no es ese. ¿Cuál es el problema? En que nosotros la estamos ayudando a salirse de esa cruz. Ese es el gran problema. Pues es la tentación siempre de ver a la carne crucificada y de repente ir a querer quitarle un clavo, de quitarle el otro, de bajarla, de sanarla, de limpiarle las heridas. Y eso pasa cuando estamos jugando con el pecado. O sea, cuando yo sé que algo está mal, bueno, yo profeso ser cristiano, pero aún así ando jugando con un pecado, al cabo estoy perdonado, está pasando eso. Pues estoy queriendo bajar a la carne, sanarla y cuidarla, apapacharla. Eso es lo que está pasando. Pero esto no debe ser así, es algo que no debemos de hacer, jamás, nunca debemos de hacer eso. A la carne hay que tratarla como trataron a Cristo en la cruz, lacerarla, golpearla y crucificarla y dejarla muy, muy firme ahí. Eso es lo que debemos de hacer. No debemos de traer un kit de primeros auxilios con la carne. Lo que vamos a hacer es traer otros clavos para dejarla ahí. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces no hay que resucitar a la carne, no hay que hacerle RCP, no hay que hacerle nada. O sea, lo que tenemos que hacer es dejarla a la cruz y verla morir. Es lo que tenemos que hacer. Y otra vez va a ser doloroso, es gradual, pero es lo que tenemos que hacer. En los siguientes dos versos vamos a ver la otra parte de la santificación. Dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Cómo se llamó el primer aspecto que vimos? La mortificación de la carne o la mortificación del pecado, que en esencia es lo mismo. Pero hay otro aspecto en nuestra santificación que se llama la vivificación de la nueva naturaleza. La confesión de fe que hemos estado estudiando lo pone de esta manera. Lo vimos la semana pasada. Dice: el dominio del cuerpo entero del pecado es destruido, y las diversas concupiscencias del mismo se van debilitando y mortificando más y más. Es lo que acabamos de ver, pero dice: y se van vivificando y fortaleciendo más y más en todas las virtudes salvadoras, para la práctica de toda verdadera santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces no nada más es matar a la carne, y matar a sus pasiones, así como dice aquí, matar a sus deseos, sino que consta también vivificar los aspectos de la naturaleza pecaminosa, vivificar los deseos que agradan a Dios, vivificar el anhelo de cumplir los mandamientos de Dios. Si se fijan, el verso 25 consta de un indicativo y un imperativo. Un indicativo es algo que pues, me indica, me está enseñando algo, y lo siguiente es un imperativo, un mandamiento. Dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si se fijan, número 1 nos habla de que el cristiano vive por el Espíritu. Esto lo viene diciendo Pablo desde hace mucho, y es justo el error que tenían los Gálatas. Acuérdense, en Gálatas 3:3 dice: tan insensatos son, habiendo comenzado por el Espíritu, pregunta Pablo, ¿van a terminar ahora por la carne? Acuérdense que al momento de, otra vez, de ser salvos, al momento de arrepentirme y de tener fe en Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en mí. Entonces todo lo que hago lo vivo ya por el Espíritu. Dice Pablo: si vivimos así, o
O sea, esto es como una realidad que tenemos que entender. Dice, andemos también por el Espíritu. O sea, que no nada más sea de al principio, que no nada más sea de conocimiento. Si vivimos así, hay que andar de esa manera. Y esto se traduce como el verso 18, por ejemplo. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. O sea, esto es ser sensibles al Espíritu. Es que si me dice no, es no. Si me dice cuidado con esa tentación, es resistirla. Si me dice haz pecado, arrepiéntete, es arrepentirme delante de Dios y pedirle perdón y continuar. O sea, es esto, ser sensibles al Espíritu. De hecho, esta palabra andar, andemos también por el Espíritu, que es la Reina Valera, ¿verdad? Sí. También dice andar. Andar. Esa palabra andar tiene una connotación de la milicia, del aspecto militar. Significa acatar órdenes. O sea, esta palabra significa mantenerse en formación, significa mantenerse en obediencia al superior. Lo interesante de esta analogía de andar por el Espíritu es que, si se fijan, los soldados jamás cuestionan una orden. De hecho, está mal que la cuestionen. Ellos, ¿qué tienen que hacer? Acatarla y punto. Dejarse guiar por en este caso por su superior, pero nosotros por el Espíritu. Si el sargento les dice agáchense, brinquen, den vuelta a la derecha, den vuelta a la izquierda, los soldados no se deben de cuestionar por qué. Los soldados nada más tienen que mantenerse en formación, es lo que deben de hacer. Y así mismo es con el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo me dice haz esto, haz lo otro, ok, lo tengo que hacer, no debo de cuestionarlo, pero ¿por qué esta ocasión no fue la adecuada? No, nada, absolutamente nada. Nosotros, calladitos y en formación, obedientes a lo que el Espíritu Santo nos dice. Acuérdense, o sea, nosotros nunca vemos todo el panorama, nosotros nada más vemos hasta aquí. Pero en cambio Dios, el creador de todas las cosas, aquel que me guía, aquel que sabe todo, si Él me dice es por aquí, ¿qué debo hacer yo? Pues seguirlo, o sea, no importa qué tan feo se vea o algo, es lo mejor para mí, lo que Dios dice. Y el verso 26 dice algo interesante: no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Esta analogía nos ayuda a entender, esta analogía de la milicia, nos ayuda a entender también nuestra relación con los demás cristianos. O sea, nuestros hermanos y hermanas en Cristo están corriendo la misma carrera que nosotros. Ellos están formados ¿dónde? En la misma fila que nosotros, absolutamente todos. Nosotros estamos marchando con ellos, hombro a hombro, estamos juntos, no nos debemos de separar. Y si nosotros mantenemos buena disciplina, si nos mantenemos en formación, ¿cómo va a ser la marcha? Pues más sencilla, porque el que no acata las órdenes es el que se queda atrás. O sea, si nos mantenemos en formación, vamos a mantener lo que la Biblia le llama la unidad del Espíritu, todos en un mismo sentido. Y si se fijan, una buena unidad de combate jamás deja atrás a los soldados caídos. O sea, ya sea por lesión, por fatiga, por herida, los compañeros siempre lo rodean y lo levantan y lo siguen cargando. Y en la iglesia es lo mismo. Si vamos a estar marchando juntos, si vamos a estar en formación juntos, es juntos. Esto no es individual, esto es mantenernos juntos, y la semana que entra vamos a ver más sobre esto, sobre la unidad con los demás. Pero entonces es mirar por el otro y es cuidarlo y es animarlo a seguir en formación. No, como dice aquí, como dice Pablo, no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Esas actitudes, ¿qué van a hacer? Pues van a causar disrupción en la formación y ya no se va a poder marchar bien. Porque acuérdense, marchamos todos juntos. Y la manera en que el Señor le ha placido vivificar estas virtudes, hacer vivir las virtudes que nos manda a tener, ha sido a través de medios de gracia que Él ha provisto. ¿Como cuáles? Es la lectura de la palabra, la predicación de la palabra, por los sacramentos, ordenanzas, por medio de una vida en oración. O sea, por medio de estas cosas son las que Dios ha puesto
para que nosotros las hagamos y así nosotros nos santifiquemos. Hay otro teólogo que se apellida Packer y dice: el Espíritu trabaja a través de medios, y dice, a través de los medios objetivos de la gracia. Vamos a ver ahorita otro. Los objetivos es la verdad bíblica, la oración, la comunión, la adoración, la cena del Señor. Estos son los medios objetivos, lo que Dios nos ha dado. Y dice, y los medios subjetivos es el abrirse al cambio. Es decir, al pensar, al escuchar, al cuestionarse uno mismo, al examinarse uno mismo, al corregirse uno mismo. Dice, todo eso es lo que Dios nos ha dado para nosotros santificar. Todo esto nos ayuda para evaluarnos, para corregirnos, para instruirnos, para cambiar. O sea, si se fijan, no necesitamos algo extraordinario o algo que no podamos tener, sino que tenemos medios comunes: la Biblia, la oración, los demás hermanos, etc. Entonces, como cristianos tenemos que luchar contra el pecado y por nuestra santificación. Y número uno, tenemos que hacer morir a la carne. O sea, nunca hay que ceder ante esa tentación de bajarla, de sanarla, de cuidarla, de volver a ella. Tenemos que dejarla morir ahí. O sea, aunque sea doloroso, aunque sea difícil, aunque sea gradual, es algo que tenemos que hacer. Dejar los enojos, pleitos, inmoralidades, todo lo que conlleva los deseos de la carne, dejarlos ahí y no volver a ellos. Y asimismo, ¿qué tenemos que hacer? Hacer vivir las virtudes salvadoras. Y esto es obedeciendo al Espíritu, sujetándome a Él, haciendo lo que Él me dice. Y es de la misma manera en que un soldado es su superior. O sea, de esa manera tenemos que ser obedientes. O sea, qué triste que un soldado sea más obediente a su superior que un cristiano al mismo Dios. Y hay que recordar que en esta formación no estamos solos. En esta formación estamos todos y no debemos de provocarnos unos a otros, de ser vanagloriosos, de envidiarnos unos a otros, sino que marchando juntos es como se logra esta unidad. Por lo tanto, en eso consiste la santificación: hacer morir a la carne y hacer vivir las obras del Espíritu. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos mandas a santificarnos, y hoy nos has dicho que hay dos maneras para hacerlo y que van juntas. Una es hacer el morir a la carne, que es luchar, Señor, día con día contra nuestras corrupciones, contra nuestros deseos pecaminosos, y ayúdanos, Señor, a hacerla morir día con día para satisfacerla cada vez menos a la carne y al contrario, satisfacer cada vez más los deseos del Espíritu a través de todos estos medios que tú nos has dado. Ayúdanos a ser obedientes a ti para poder santificarnos.